Amadas, buenas noches, ¿cómo están? Amén. Solo está en victoria Ale. La que no tiene frío tampoco, también está en victoria. Amén. Chicas que están hasta atrás, ¿les quisieran pasarse un poquito adelante? Es que no alcanzo a ver hasta allá. Pues primeramente, buenas noches, veo muchas caritas nuevas, qué gusto verlas aquí, qué gusto es ver la iglesia llena, nos pone más nerviosas, ¿no es cierto? Dicen que cuando dejemos de sentir nervios, entonces nos preocupemos. Saben que quiero hablarles de algo bien importante. A partir de hoy vamos a ver un estudio del libro de Santiago. Así que ¿todas traen Biblia? Muy bien, y las que no traen, ya traemos hojita preparada. Vamos a partir de hoy a hablar de Santiago. Vamos a tener 8 clases del mismo libro. Hoy solo vamos a ver del Santiago 1, del 1 al 15. Y así cada semana vamos a ir hablando de ciertas partes, porciones de la Biblia, para que no se lo pierdan, porque va a ser todo un circuito de 8 clases. Y saben que una de las cosas que yo le pido a Dios esta noche es que les hable como me habló a mí, que puedan sentir en el corazón la palabra de Dios. ¿Cuántas traen un corazón dispuesto hoy? Amén. Pues sí, ¿saben que todas conocemos el libro de Santiago? ¿Sabemos quién fue Santiago? Ok, vamos a empezar hablando de Santiago. Santiago es tradicionalmente identificado como Santiago, el hermano del Señor Jesús, líder de la iglesia de Jesucristo, fue líder de la iglesia primitiva. Se cree que Santiago, es que oigo como un ruidito, ¿le podrían bajar poquito? Se cree que Santiago escribió esta carta alrededor de los años 48-50 después de Cristo. Y saben que cuando yo leía Santiago y lo que investigué, la verdad me llamó mucho la atención, porque cuando Santiago escribe esta carta, la escribió en tiempos de crisis, en tiempos donde había una recesión económica muy fuerte en Jerusalén, en tiempos donde sufrían persecución porque ya eran los judíos contra judíos cristianos. Entonces cuando empezó a ver esta situación, Santiago se dio cuenta que había una aflicción en el cuerpo de Cristo, que estaban sufriendo persecución, hambre, aún dicen que sufrían hambruna. La gente empezó a esparcirse por otras ciudades, se iban a Palestina, se iban a Roma. Y algo que me llamó mucho la atención es que esto no es casualidad. Estamos viviendo unos tiempos similares ahorita, tiempos donde vemos recesión económica, donde vemos que está faltando economía, está faltando víveres, están faltando muchas cosas, medicamentos. Entonces no es casualidad. Y no se sabe exactamente para quiénes escribió esta carta, pero los creyentes creen, o los estudiosos creen, que se escribió mientras ellos eran esparcidos. Mientras los judíos eran esparcidos es cuando Santiago empezó a escribir esta carta, y dice que se la escribió a las 12 tribus, que eran repartidas por todas las naciones. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que Santiago era hermano de Jesús. Jesús jugaba junto con Santiago, quizás compartieron la misma escuela, quizás compartían mismas clases, de jóvenes quizás se contaron anécdotas. Pero ¿qué creen? Que Santiago no creía en Jesús. Aunque Jesús vivía en la misma casa, compartían, ahora sí que era la misma mamá de diferentes padres, pero de la misma madre, no creía Santiago en Jesús, no lo reconocía como Dios. Para eso, cuando el Señor Jesús fue crucificado, muere y resucita, entonces se le aparece a Santiago. Y dice Juan 5:7, esto no lo van a pasar porque no se los di. Juan 5:7, para las que apuntan: porque ninguno de sus hermanos creía en él. O sea, nadie creía en él. Santiago lo reconoció hasta que Jesús resucitó y se le apareció. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15:7. Después apareció Jacobo. Después apareció a Jacobo y después a los apóstoles. Esto me llama la atención porque saben que estudiando me di cuenta que muchas veces podemos venir a la iglesia y no reconocer a Jesús como Señor.
Muchas veces podemos decir que somos cristianas, pero realmente no estamos conociendo a Jesús. No reconocemos a Jesús como nuestro Señor o como nuestro Salvador, aunque digamos, ya lo recibí. Es que yo ya soy salva porque recibí a Cristo, pero no estamos haciendo su voluntad. Entonces no lo estamos reconociendo. Dicen que cuando se le aparece Jesús a Santiago, entonces Santiago empieza a creer en él y empieza ahora sí, vamos a decir que abrió la primera iglesia, y que entonces él ya predicaba, ya hablaba a los demás del Señor Jesús. Entonces tenía un convencimiento pleno de quién era Jesús. Y yo me imagino, porque esto no lo dice, pero yo me imagino que en el fondo de corazón de Santiago dijo: viví con él, comí con él, compartimos la casa, la cama, y no me di cuenta, porque dicen que su corazón estaba entenebrecido, su corazón estaba hecho piedra. Entonces eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, que si nuestro corazón está hecho piedra, no podemos reconocer al Señor, no podemos saber que estamos aquí, que comemos con Él, que caminamos con Él, que habla con nosotros. Y entonces ahí es donde estamos perdiéndonos, donde tenemos que saber que ahí está Jesús. Y ahora sí, dice Santiago 1, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios. Gracias. Saben que al principio, si se dieron cuenta, la lámina 1 decía Santiago, sabiduría y fe, porque así se describe este libro. Dicen que este libro es también sabiduría y fe. Y al principio de su hojita dice salutación. Salutación es una expresión de saludo, vida, paz, o expresa reverencia o respeto. Esta carta, a comparación de nosotras, se nos enseñó que cuando hacías una carta, cuando existían todavía las cartas, o ahora que las escribimos en email, primero pones para quién es dirigida, y al último ya es quien la firma. Aquí es al revés. Primero se presentaba la persona y después se hacía el saludo o el discurso que tenías que hacer. Entonces por eso dice Santiago. Primero se describe el Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús. Algo que me super llamó la atención, que yo quiero ver si lo notaron, es que, ¿qué les dije antes? Él fue hermano. ¿Por qué no se presentó Santiago, el hermano de Jesús? Santiago, el hermano de Jesús, del Señor Dios, se presentó como siervo del Señor. ¿Perdón? ¿No? Así es, dicen que se abrieron los ojos y entonces él pudo ver y reconocer que era Dios, y entonces se autonomina como siervo de Dios. Y vemos a un Santiago que que no se pone al mismo nivel de Jesús, ni se pone al mismo nivel de Dios, sino se muestra como ese siervo. Y saben que el siervo es el que realmente aplica la voluntad del Señor. ¿Cuántas de aquí son siervas? Somos siervas del Señor. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que a pesar de las adversidades y las circunstancias, él supo en todo momento, y su corazón sabía que él era siervo de Dios, que implica vivir y cumplir la voluntad del Señor. Eso es lo que debe de haber en nosotras. Debemos de cumplir la voluntad del Señor, aún antes de la propia. Aún antes de nosotros, primero está hacer la voluntad de Dios. Cuando él dice que es siervo del Señor, de Dios y del Señor, además de esto declara la autoridad que viene de Dios. No le importó el parentesco, le importó la autoridad que venía de Dios hacia él, y entonces se denomina como siervo. Y también dice a las 12 tribus que están en dispersión. Lo que decíamos, las tribus representan a Israel. Primeramente las 12 tribus representan a Israel, pero en contexto es cristianos de origen judío, cristianos que eran perseguidos, pero por los mismos judíos. Estaban dispersos en un exilio, en una migración, en una persecución. Y saben que en esto muchas veces, y yo me puse a pensarlo, cuando te vas a mudar tienes una preparación previa. Dices, bueno, me voy a mudar. O cuando la casa no es tuya y te la piden, también tienes una previa preparación. Aquí no, aquí era como estuvieran, tenían que salir huyendo.
con lo que tuvieran puesto tenían que salir huyendo. Entonces imagínense cómo sufría esa gente. Por eso es que Él les escribe y les dice: Santiago, siervo de Dios, a las 12 tribus que están en dispersión. Salud significa lo mismo, es un saludo, es una reverencia. Esta carta está escrita para exhortarlos, para animarlos a los creyentes en fe, en medio de esa dificultad, en medio de la opresión que vivían. Es lo mismo que estamos viviendo ahora. Esta carta tomémosla para nosotros el día de hoy. Esta carta tomémosla si tú estás sufriendo alguna circunstancia, alguna adversidad. Es el momento de leerla para que tus fuerzas, tu fe, tu ánimo vuelvan a levantarse. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta es sabiduría que viene de Dios. Es la sabiduría para vivir en la fe. ¿Cuántas de aquí se gozan cuando hay una tribulación? Cuando te dicen estás enferma, cuando te dicen deja esa casa porque no es tuya y ahora a ver a dónde te vas con todo y tus hijos. ¿Cuántos se gozan? Cuando hay la pérdida de un hijo, es difícil, ¿verdad? Es difícil que te digan tienes cáncer. No me gozo. Nadie se va a gozar en eso, pero aquí dice ten sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Y aparte dice, no te vas a hallar solo en una prueba, en diversas, en varias, quizás constantes pruebas, te tienes que gozar. Bueno, pero ¿cómo viene ese gozo? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, es una expresión de estoy preocupado, pero estoy con el ánimo sabiendo que ustedes van a pasar esta prueba. Santiago habla de la cercanía como hermano, como alguien que lo ha vivido. Escribió algo que él estaba viviendo, que él estaba sintiendo. Él sabía qué difícil era que todos los judíos fueran esparcidos, que tuvieran que dejar su ciudad, su casa, su familia y tuvieran que irse. Y aún ahí les dice, gócense en esta prueba. ¿Nos pueden poner el video 1, por favor? Señor, ¿dónde estás? Ya no puedo más. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Te ha estado escuchando, incluso cuando creíste que no le hablabas. No te ha abandonado, nunca lo hará. Entonces, ¿por qué me siento así? Perdí mi trabajo, mi familia está rota, oro pero todo sigue igual. Ya no tengo fuerzas ni fe. Te entiendo, hijo, sé lo que sientes. Pero déjame contarte una historia. Había una vez un herrero que fabricaba espadas para su rey. Un día eligió un pedazo de metal duro, áspero, sin forma, y lo metió al fuego. El metal gritaba en su interior, ¿por qué este calor? Me estás quemando. Luego el herrero lo golpeó una y otra vez con el martillo. El metal se quejaba, basta, duele. Pero el herrero no se detenía. Lo volvía a calentar, lo volvía a golpear. Pasaron días y el metal ya no era el mismo. Ahora era una espada hermosa, fuerte, lista para cumplir un propósito. Entonces el herrero sonrió y dijo, si te hubiera dejado como estabas no podrías proteger a nadie, pero ahora estás listo para luchar por el rey. Tú eres ese metal, hijo. Las pruebas no son castigo, son forja. Él no te dejó solo en el fuego. Estuvo contigo cada segundo, moldeando tu carácter, tu fe, tu corazón. ¿Y cuándo terminará el fuego? Cuando lo que hay dentro de ti sea más fuerte que lo que te rodea. Y créeme, ya estás más cerca de lo que piensas. Santiago 1:2 dice, alégrense cuando enfrenten pruebas. No porque sean fáciles, sino porque están formando algo eterno. El fuego que te quema también te moldea. Dios no forja instrumentos débiles. Él te está preparando para un propósito eterno. Confía en el proceso, alégrate en la prueba. Comenta cuál ha sido tu mayor prueba y comparte este mensaje. Señor, ¿dónde? Las pruebas, primeramente les tengo una noticia. Las pruebas van a seguir. Las pruebas no van a terminar. Vamos a seguir teniendo pruebas constantes. Esa es la noticia.
La buena es que es para nuestra madurez espiritual, es para nuestro crecimiento. El Señor tiene que hacer de nosotras espadas forjadas con bonita forma. Tenemos que ser pasadas por fuego, y ahí es donde vamos a encontrar el sumo gozo. Saben que estar en sumo gozo no significa que las pruebas sean agradables. No significa que las pruebas sean agradables, sino que el creyente puede decidir verlas después de una perspectiva espiritual. Hay diversas pruebas, viene la persecución, los problemas, la pobreza, la enfermedad, las tentaciones, la injusticia. Y el sumo gozo no es una emoción superficial, sino es un gozo profundo basado en la confianza de Dios. Es cuando estás pasando la prueba, cuando estás pasando en la circunstancia, alegrarte porque el Señor va contigo. En esa prueba no vas sola, el Señor va contigo. Y de esa prueba el Señor te va a sacar. El gozo no nace del dolor, sino de saber que Dios está obrando a través del dolor, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de la fe es la fe como el oro, que no se destruye como el fuego, se purifica. Si se dieron cuenta en el video, lo metían al fuego y lo cincelaban, y lo metía y lo cincelaba. En algún momento se rompió, porque lo está formando. Es muy doloroso. Las pruebas, yo creo que es cuando más lloramos y cuando más sufrimos, y cuando decimos: Señor, quítame esta prueba. Pero también Él no la quita. Y nuestra oración no debe de ser, porque sé que muchas veces, incluyéndome, vamos al Señor y le oramos y nos postramos y decimos: pasa de esta prueba, quítame esta prueba. Y saben que muchas veces no es la oración correcta. La oración correcta es, primeramente: Señor, yo sé que tú estás en esta prueba y quiero saber cuál es el propósito de esta prueba, qué es lo que debo de pasar después de esta prueba. Saben que también no es que tengamos una resignación pasiva, sino la resistencia en la confianza de Dios. Confía que Dios va a ir con nosotros en esa prueba y que Él nos va a sacar libres de esa prueba. Leí que cuando las rodillas están en el piso, cuando las rodillas han tocado el piso, están preparadas para la oración y para la victoria. Así que yo creo que una de las cosas que nos instruye este versículo es que aún en la prueba, aún en la prueba que desarrolla esa paciencia, porque no es una prueba que solo dure 2-3 minutos y vas para arriba y todo como si nada. Hay pruebas como las de Judicita, hay prueba como la de Luisita, como la de Laurita o como cualquiera de nosotras, que han durado años. Pruebas que han durado años, y pruebas que estás orando: Señor, quita de mí esta enfermedad, Señor, quita de mí este dolor, Señor, transforma a mi hijo, Señor, transforma a mi marido, y todo sigue igual. Y uno dice: más paciencia, paciencia para esperar, paciencia porque yo sé que tú vas a obrar en medio de esta prueba. Saben que la prueba también nos lleva a esa perfección que necesita el Señor. La prueba es la que nos va a ir perfeccionando día con día para llegar puras a la presencia del Señor. Dios permite su proceso, aunque duela, porque nos está transformando. Muchas veces queremos que esta prueba termine rápido, pero Santiago dice: deja que la paciencia haga su trabajo por completo. El Señor cuida de ti. Interrumpir el proceso puede impedir el crecimiento espiritual que Dios produce en cada una de nosotras. Si tú le dices al Señor: hasta aquí, Señor, quita este dolor, quita esta enfermedad, Él no puede terminar de trabajar. A lo mejor muchas veces lo quita porque dice: ya, para que te sientas tranquila, para que des vuelta a la hoja, pero realmente no hubo crecimiento en nosotros. Tiene que haber ese proceso, tiene que haber esas pruebas para llegar a ser perfectos. Dice la palabra que es perfectos y cabales, que significa sin pecado, maduros espiritualmente, íntegros y completos y firmes en nuestra fe, sin que os falte alguna cosa. Esto también nos habla de plenitud, no de la ausencia de problemas, sino de las pruebas para formar creyentes estables y maduros. Chicas, las pruebas no son un castigo, son una herramienta que Dios usa para fortalecer la fe, desarrollar perseverancia y llevarnos a la madurez espiritual. Las pruebas duelen en el momento,
pero el día de mañana que el Señor las quita, entonces está para gozarnos. ¿Cómo nos vamos a gozar? Cuando entremos a su presencia, cuando vayamos a Él y le digamos: Señor, ¿para qué es la prueba? Enséñame a saber para qué es la prueba, muéstrame el propósito de esta prueba. Y saben que lo mismo yo decía estos días, no sé cuántas sepan lo de mi sobrino que está desaparecido y según las llamadas lo mataron. Saben que yo vi a mi hermana los primeros días destrozada y la vi sin consuelo y sin nada. Y un día entre varios convocamos un ayuno, se hizo el ayuno para que el Señor respondiera, abriera puertas y nos dijera por dónde íbamos a comenzar. Pasó el ayuno, pasaron 2 días y les dije: oigan, el Señor no respondió. No vemos respuesta, no sabemos a dónde ir y tampoco vimos puertas abiertas, pero el ayuno está apagado porque vemos el gozo que tiene Gris, la paz que tiene Gris. Entonces sí hay paz, sí hay gozo cuando tú entras al gozo del Señor, cuando tú vas y te postras ante Él. Y una cosa que ella dijo es: no es mi hijo, antes de ser mío es tuyo y yo lo pongo en tus manos. Y eso la llenó de gozo. No es un gozo que qué feliz estoy porque mi hijo murió. No, es un gozo y una paz que el Señor ha podido poner en su vida. Yo ahí es donde digo: es una paz que pasa el entendimiento, porque aún la misma gente puede decir: ¿por qué está así? Porque hasta hoy no hemos tenido, tenemos ya respuesta, tenemos ya puertas abiertas, pero no hemos encontrado nada. Pero aún ahí yo veo el gozo y la paz que ella tiene. Y la familia que no es cristiana dice: ¿y cómo puede estar así? ¿Es que no le duele a su hijo? Porque es una paz que sobrepasa entendimiento. Es una paz que sobrepasa nuestro propio sentido, nuestro sentir, nuestros sentimientos. Y es cuando realmente dejamos esas emociones a los pies del Señor, cuando nos gozamos en lo que Él está haciendo. La lámina 2, por favor. ¿Qué es el sumo gozo? ¿Nos ayudas, Luisita, a leerlo? ¿Qué es el sumo gozo? Es una alegría profunda, inquebrantable, es una oportunidad para fortalecer la fe, es una actitud de victoria ante la adversidad, el propósito, perseverancia y madurez. Es una profunda alegría inquebrantable. Es algo que no tiene que robarte ese gozo interno, ese gozo que viene del Señor. Es una paz que debe de sobrepasar el entendimiento de todos, incluyendo de nosotras mismas. Es esa victoria, como les decía, es poner las rodillas, postrarlas al suelo y declarar la victoria. A veces no lo entendemos, pero es algo que tenemos que dejar en las manos del Señor. Y ahora vamos a Santiago 5:8, descubriendo el secreto de la sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Hasta ahí, por favor. Muchas gracias. Si quieren pueden subrayar ahí sabiduría. ¿Cuántas mujeres sabias hay en este salón? También en esta casa, ¿verdad? Vamos a ver el video 2, por favor. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproches. Este versículo nos recuerda que la sabiduría divina está al alcance de todo corazón que la busca. No importa la edad, el conocimiento o las circunstancias. Dios no se cansa de dar claridad y entendimiento a quien se lo pide con fe. La verdadera sabiduría no solo resuelve problemas, sino que guía cada decisión, calma la ansiedad y alinea nuestro caminar con su voluntad. Si hoy enfrentas dudas, decisiones importantes o un momento de confusión, acércate a Dios en oración. No temas pedir, porque Él da sin regañar, sin límites y con amor.
Confiar. Cuando buscas la sabiduría de Dios, recibes dirección segura y un futuro lleno de esperanza. Gracias. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cuántas necesitan sabiduría? Tenemos un Dios que reparte sin medida, que dice que da abundantemente. Santiago asume algo muy real en medio de las pruebas. No sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, dices, ¿y a dónde corro? ¿Y a quién voy? Y Judicita no contesta, y Luisita está cuidando a su mamá, y te empieza a poner nerviosa porque no sabes a quién llamar. Primeramente llamemos a Dios, busquemos primeramente a Dios y busquemos a las hermanas de la iglesia. Cuando pides o cuando hablas de sabiduría, no estamos hablando de conocimiento intelectual, sino de una sabiduría espiritual, una sabiduría que viene de Dios. Discierne la voluntad de Dios, toma decisiones correctas y responde como Él quiere. Saben que Dios da a todos. La siguiente lámina, por favor. Dios da a todos sin excepción. Dice que la sabiduría, si quieres leerlo. Sí. ¿Qué es la sabiduría en la Biblia? Es la habilidad práctica para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, combinando conocimiento, entendimiento y aplicación moral. Dios es igual, da a todos abundantemente y sin reproche. Da a todos sin excepción alguna. No es si el que tiene, el que no tiene, el que lo va a pagar, porque la sabiduría no se vende. La sabiduría se adquiere a través del Señor, a través de conocimiento del Señor, abundantemente y sin medida, dice. Tú pídele sabiduría y Él va a derramar sabiduría. No te va a decir, te voy a dar esta porción y nada más a ti esta y a ti esta. Él da abundantemente como tú la pidas, sin reproche. Él no necesita ni que te humilles, no necesita reclamarte. Es que tú, Laura, te dije, tú que la Él no es como nosotras. Él no reparte como nosotras a quien me convenga, a quien me cae bien. A ti sí, porque me caes bien. No, Dios reparte a todas. Él no está viendo quién le cae bien, quién le cae mal. Es solamente pedirla, que Él la dará abundantemente. Y otra cosa que me llamó la atención es que Él no la da dependiendo de los errores del pasado. Él no ve los errores del pasado para ver cuánta sabiduría te va a dar el día de hoy. Él está haciendo herramientas nuevas, las está procesando, pero también las está equipando con sumo gozo, con fe y con paciencia y con sabiduría. Así que la que necesite sabiduría, pídala y abundantemente. Señor, lléname de tu sabiduría, derrama sabiduría en mí. Cuando tengas un problema, pide sabiduría. Cuando tengas una situación que no puedes resolver, pide sabiduría del Señor. ¿Cómo lo harías tú, Señor? ¿Qué harías tú? Y bueno, es que ese es otro tema, ahorita se los quiero decir. Dios nos dice, deberías saber esto ya. Él se agrada de dar sabiduría a quien la pide, no importa lo que hayas hecho en el pasado, en el presente o lo que vayas a hacer. Él va a dar sabiduría y abundantemente. Pedir con fe no es solo creer que Dios existe, sino que Él lo hará, que tú puedes confiar en Él porque Él responderá. Pregunta, ¿estarás dispuesto a obedecer? Porque para tener sabiduría hay que ser obedientes, hay que ir y pedir esa sabiduría, pero ¿saben qué dice? Sin dudar, que es una pregunta muy honesta. Sin dudar, no tienes que haber dudas. Señor, ¿será que me vas a dar sabiduría? ¿Será que tú mirarás mi condición y entonces me darás sabiduría? Él la va a dar, pero dice que sin duda. También dice que pidamos fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Es eso de, sí la quiero, no la quiero, diría el chavo. Sí, ¿no? Es pedirla, es pedir esa fe, pero de verdad sin dudar. Estaba escuchando a una hermana hace unos días, es que yo le he orado al Señor y le he dicho que si Él quiere, me responda. Si Él quiere, ya es duda. Yo sé que el Señor quiere. Señor, yo te pido esto. Tampoco es ordenándole, porque no es que le ordenemos que nos haga que cumpla algún deseo. Es pedirlo con humildad, pero con esa fe firme
de que Él va a cumplirlo. Es tener esa certeza de que Él, en medio de esta prueba, Él va a derramar sabiduría y va a dar esa fe que necesitamos. La duda aquí no es una pregunta honesta, sino una actitud de desconfianza. Si tenemos fe en la... ¿Cuántas veces no tenemos fe en la pulsera? O teníamos fe en la pulsera, en el amuleto, en los santos. ¿Cuántas iban a leer las cartas, la mano? Y teníamos fe porque creíamos que iba a pasar lo que decían, ¿sí o no? ¿Por qué no le creemos al Señor? ¿Por qué no creemos en lo que Él va a hacer en nuestra vida? Porque una cosa es creo en Dios y otra es le creo a Dios. ¿Cuántas le creen a Dios? Hay que creer que Él lo va a hacer en nuestras vidas. También dice que la duda es como las olas del mar. Hoy sí, mañana no. Señor, ¿será que hoy sí lo vas a hacer? No, yo creo que no. Y nos postramos y nos hincamos y Señor, y yo te oro en el nombre de Jesús que restaures mi familia. Y te paras. No, yo creo que no lo voy a hacer. Porque ¿saben qué? Nos sentimos inmerecedoras. Sentimos que no nos merecemos lo que Él va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no les ha pasado que oramos por una cosa o oramos por un marido y cuando llega dicen, no, este no es? ¿Porque pasó o no? A mí me pasó. Yo oraba por un esposo y cuando el Señor me puso a Val enfrente, yo dije no. Y no porque él no fuera. Y yo un día lo platiqué con él. Yo le decía que no por él. Lo decía ahora sí que no era él, era yo. Lo decía por mí. Porque yo sentía que yo oraba por un esposo, pero yo decía, este no es. No, porque no me lo merezco. Yo no merezco esto que el Señor me está dando. Me acuerdo un taller de sanidad hace años que al final del taller coronaron a todas las mujeres. Y en esa coronación, levántate y resplandece, se llamó esa clase. ¿Cómo olvidarla, verdad? En esa coronación que al último daban, Lalita se acercó a mí y ¿saben qué yo le decía? A mí no me la pongas, yo no la merezco. Y eso pasa con tu fe o nuestra fe. Dudamos que merecemos las cosas que el Señor tiene para nosotros. Nos está restaurando el matrimonio y decimos, no, esto no es mío. Está regresando los hijos a casa y no. O sea, nosotras somos esa ola del mar que de momentos decimos sí y de momentos no. ¿Y saben también cómo nos califica? Como mujeres de doble ánimo. Dice que de doble mente. ¿Quieres a Dios? Pero también queremos el mundo. Oramos, pero decidimos no obedecer. Confiamos, pero la desconfianza al mismo tiempo. Oro y le pido al Señor esa fe y esa confianza, pero no, yo creo que no lo va a hacer. Y de verdad que yo me vi como muchas veces orando y Señor, y en cuanto me paro, no, es que yo creo que no lo va a hacer, no lo va a cumplir, porque hay esa desconfianza. Esta división produce inestabilidad espiritual y emocional en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cuántas no se sintieron muchas veces con esa inestabilidad? Oye, una casa, no, es que esa casa no me gusta, mejor esta otra, no, tampoco, y mejor la que sigue. Y nada nos llenaba porque había inestabilidad, porque ya somos mujeres renovadas, ¿verdad? En medio de las pruebas, Dios ofrece sabiduría literalmente, pero debe de pedirse con fe, sinceridad y con un corazón decidido, con un corazón confiado en que Dios lo hará. ¿Cuándo? No sé decirles, pero Él lo hará. Dios da sabiduría con generosidad, pero la firme fe es el canal para el cual esa sabiduría fluye. Necesitamos fe para que eso fluya. Y les voy a contar rápidamente. ¿Cuántas han oído mi testimonio? ¿Cuántas han visto mi testimonio? Y si no, les mandamos la liga. Tengo el documento claro que algún día estuve en prisión. Tengo el documento claro que dice que fui culpable y que tenía que pagar una condena de 12 años, el cual solo cumplí 5 años. 2 en prisión y 3 en libertad condicional. Cuando yo llegué aquí, yo me sentía avergonzada. Esto es casualidad que lo tenía en el carro, porque de verdad cuando yo llegué aquí me di cuenta que no lo traía. Yo dije, ¿por qué? Cuando yo llegué a los pies del Señor, me avergonzaba, me daba vergüenza decirlo, me daba vergüenza contar lo que yo había hecho, lo que yo había vivido. Y saben que muchas veces le oré, y una de las oraciones que yo le hacía al Señor, le decía, tu palabra dice que toda carta de decreto que se ha levantado en mi contra queda cancelada. Borra mi pasado,
Bórralo, Señor. Me avergüenza todo lo que he hecho. Si lo traigo a memoria o si tú lo pones, es para edificar y para llenarme de gozo, nada más. Pero no es para avergonzarme. No quiero volverme a sentir avergonzada por eso. Pero yo te pido que tú borres mi pasado. Y quizás fueron muchas oraciones, porque no fue una. Han pasado, esto fue en el 2016 cuando pasó esto. Han pasado 20 años. 20 años. Quiero decirles que hace 2 semanas nos llegó un correo, obviamente haciendo unos papeleos que necesitábamos y todo, y nos llegó un correo: señor licenciado, quiero decirle que su clienta, doña Lucía, porque así dicen allá, doña Lucía, no la encontramos. No encontramos el sistema ni nada que la acuse. No encontramos nada que nos diga que ella estuvo aquí. Tenemos que hacer cierto papeleo para que ella tenga libertad plena de entrar a nuestro país, pero ella no tiene nada. Yo sé que ellos no lo dijeron. Para el Señor, para el Señor. Yo sé que para ellos ha de haber sido un trámite más. Para mí es la prueba de que Dios, cuando tú pides con fe, cuando tú decides venir a los pies del Señor y que tu vida sea transformada, es la prueba que Él lo hace. Yo ahora que escuchaba la alabanza, yo nomás le decía: Señor, no tengo otra cosa que hacer más que agradecerte. Yo quiero ser tu sierva permanente, porque tú ya lo hiciste por mí. Esta es la prueba de que Dios transforma vidas. Por eso es que yo se los quería decir, que Dios transforma tu vida cuando tú decides dejarte transformar, porque aparte es decisión de nosotras querer dejar transformar nuestra vida y decirles que esa fe sí es clara. Cuando tú pides, Él cumple. Yo se los decía, no sé cuántos años, los míos pasaron 20, los míos han pasado 20, no sé cuánto, qué es lo que haya en tu corazón, no sé qué es lo que falte más fe todavía y que el Señor lo haga, pero Él lo va a hacer. A mí esto de verdad que me dejó, yo anduve días como que les decía: es que no soy yo. Yo no sé, yo siento como si no hubiera sido yo la que vivió todo eso. Nueva criatura, nueva criatura. Entonces eso es lo que te invito, que tú aumentes esa fe, que le pidas al Señor: aumenta mi fe, Señor, en medio de esta circunstancia, aumenta mi fe. Derrama sabiduría para saber salir de estos problemas. Derrama esa inteligencia que necesito para llevar estas cosas a cabo. No dejarnos vencer. Aparte dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Nosotros tenemos ese poder para edificar o para destruir. La lámina 3, por favor. Porfa, Luisita. ¿Esa es la 3? No, es la ¿qué es la sabiduría de Dios? Ah, ya la leímos, ¿no? La siguiente, por favor. No, espérame. Ya no. Era esa la 3, pero ahora la adelantamos. Ahora vamos a ver Santiago 1, del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Esto se refiere, o Santiago está dando un golpe de realidad tanto al pobre como al rico. Dice que el hermano humilde puede alegrarse o gloriarse no por sus circunstancias externas, sino por su exaltación en Cristo, su dignidad, su herencia espiritual y su valor ante Dios, mientras que el rico, en cambio, es llamado a gloriarse en su humillación, en reconocer sus riquezas, en reconocer que sus riquezas no lo sostienen, no lo definen y no son eternas. Tenemos a un pobre que se goza con lo que tiene, que es humilde en lo que tiene, pero también tenemos un rico que piensa que su gozo viene del dinero, vienen de sus riquezas. Y aquí es donde el Señor le dice: no es tu dinero, no eres tú, soy yo el que va a hacer las cosas, soy yo el que merece esa exaltación, no es tu dinero, es el Señor. La imagen de la flor de la hierba es la clave, lo bello, lo fuerte, lo admirable. Hoy puede aparecer
hoy puede desaparecer mañana con el sol abrasador. Si son riquezas y son logros humanos, son frágiles, temporales y engañosos. Quiere decir que podemos pensar que hoy todo florece y que todo está bien lindo y que hoy dirían por ahí, no, es una ruleta. Hoy estoy arriba y qué padre, pero mañana estaremos abajo. Y por eso debemos de ser humildes en toda ocasión. Si tenemos, me glorío en el Señor, y si no tengo, también mi gloria es para el Señor. La verdadera seguridad no está a disposición social ni de los bienes, sino de Dios. En pocas palabras, Dios exalta al humilde y le recuerda al fuerte que no es por lo que él tiene, que no es su valor económico. Eso, lejos de ser una amenaza, es libertad. Aún es libertad para el rico el saber que los bienes que tiene es para el Señor, y son por el Señor, y lo que tiene es para repartir al que no tiene. Ahora vamos a leer Santiago 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amén. Santiago habla del valor de resistir y del peligro de ceder por dentro. Dice que la prueba viene de fuera, la tentación se gesta por dentro. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. ¿Cuántas han soportado aquí la prueba? Bienaventuradas, doblemente bendecidas porque soportamos las pruebas. No dice el que evite la prueba, tampoco dice el que permanezca, sino dice que permanezcamos firmes y que la recompensa no será terrenal, sino espiritual. Y aparte nos promete una corona de vida, promesa para los que aman a Dios, no solo para los que confían, también para los que amamos a Dios. Bienaventuradas porque hoy están aquí, decidieron tomar la mejor porción del día. Esto es lo mejor. Estuvimos todo el día afanadas, corriendo el trabajo, los hijos, la comida, aquí y allá, pero esta es la mejor porción. El venir y recibir la palabra del Señor fue lo mejor que pudimos hacer este día, y ahí nos llama bienaventuradas. Vamos a ver el video 3, por favor. Dios nos recuerda este texto de la Biblia en Santiago 1:12: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las pruebas pueden ser difíciles, pero cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y fortaleza. Dios recompensa a quienes permanecen firmes y confían en Él. La corona de vida es su promesa para aquellos que perseveran con amor y fidelidad. Hoy, mantente firme en la fe, sabiendo que Dios tiene una recompensa eterna para ti. Dios no... ¿Cuántas queremos la corona de vida? Amén. Vamos a ver el versículo 13, que nos decía: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Qué fuerte, ¿verdad? Sabemos, y Santiago, cuando escribe esta carta, dice que corta de raíz toda excusa común. Dios no prueba para formar, Dios prueba para formar, pero no tienta para destruir. Dios no puede ser tentado. Nosotras no podemos decir que es que lo hice porque Dios me tentó, lo hice porque Dios me habló. Tenemos que ser conscientes que somos nosotras, y es el pecado que habita en nosotras. La tentación no viene de Él, solamente Él refleja su carácter. La lámina 4, por favor. El 14 y el 15, el versículo 14 y 15 nos habla del pecado. Dice que el pecado, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y entonces aquí en la lámina lo que puse es describirles el proceso del pecado. Es el deseo, algo interno no controlado. El pecado empieza a seducirnos poquito a poquito. Es ese deseo de, ay, el amigo de la empresa, ay, qué guapo, ay, hoy te ves tan bonito con esa corbata. Empieza a haber ese deseo. Después seduce y arrastra. Empieza la negociación porque ahí decimos, ay, qué tantito es tantito. Si nada más lo estoy viendo. Un taco de ojo, dice. Luego dice la concepción. El pecado se acepta. Bueno, está bien, nada más es rápido. Nada más un ratito y listo. Después da nacimiento el pecado. El pecado se manifiesta. Se lleva el acto de ese pecado. Y saben que ese acto, ¿a qué nos lleva? A una muerte espiritual. A una muerte espiritual, pero les tengo otra noticia. No viene solo. No solamente es pequé, el pecado lo cometí yo y se acabó. Es todo lo que arrastra junto con él. El pecado no aparece de golpe, se desarrolla, y si no se corta a tiempo, siempre va a cobrar algo. Y casi siempre cuando hay adulterio, cobra la familia, cobra la estabilidad económica, porque es de las cosas que más destruyen cuando entra el pecado. Lo primero que se acaba dice que trae ruina espiritual. Y una de las cosas es ruina en la familia, se destruyen familias, se separan las familias. Y otra de las cosas es la escasez económica. Empieza a haber una ruina económica. Así que, y aparte el pecado es poco a poco, se empieza a manifestar en la cabeza, y dicen que van días pensando en lo mismo. Y qué tal si sí con él, y qué tal si esto, y qué tal si el otro. Y ya nos empezamos a hacer una película, y esa película se lleva a cabo, pero trae destrucción. De eso nos está hablando el capítulo 14 y 15 de Santiago. Y aparte esto también trae conexión con el versículo 9 y 11, que habla del rico y del pobre. El pobre y el rico ambos enfrentan diversas pruebas o diversas tentaciones. Uno puede escapar de su carencia y el otro aferrarse a la abundancia. Que eso también podría irse como ese pecado, ¿no? Eso de trabajar para obtener y ahorrar y guardar, cuando la palabra dice que todo es para la polilla. Todo eso se lo lleva a la polilla. Y el pobre, preocupado todo el tiempo porque qué voy a comer, qué voy a hacer, y tampoco puede entregarse al Señor porque no, Señor, yo tengo que trabajar. ¿Qué domingos? El domingo yo también trabajo. Dice una amiga por ahí, no vendo moles los domingos porque también estoy ocupada. Entonces todo el tiempo estar en afán, eso también nos puede llevar a un pecado. Uno puede desear escapar de su carencia y el otro aferrarse a la abundancia. Ambos necesitan perseverancia. ¿En qué? En el Señor Jesús. Soportar la prueba produce vida. Ceder a la tentación produce muerte. Dios usa el fuego para purificar, no para destruirnos. Así que necesitamos pasar por ese fuego, necesitamos pasar por diversas pruebas, necesitamos que el Señor empiece a obrar en nuestras vidas. Y ya sabes, si necesitas sabiduría, hay que pedirla al Dios. Hay que tener esa paciencia plena y la confianza en el Señor que Él obra. Esa fe que el Señor en cualquier circunstancia, Él está ahí, Él está obrando. Y siempre cuidar nuestra vida, que sea una vida íntegra, porque es bienaventurada la mujer que camina caminos rectos, que llega a caminos rectos, es bienaventurada. No sé si aquí tenga alguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta o quiera añadir algo a nuestro tema. Otra cosa que queremos invitarlas, este es el versículo de hoy, del 1 al 15. Se les repartieron las hojitas porque sabíamos que hoy muchas no podrían traer su Biblia, pero nosotras queremos exhortarles en el amor que cada semana traigan su Biblia para que lo estemos estudiando de ahí, para que si tengan anotaciones, apuntes, ustedes los hagan ahí. Y también si lo leyeron previo y tienen dudas, ustedes pueden venir y preguntarnos y nosotros las ampliamos. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y una de mis oraciones es que el Señor derrame sabiduría sobre esta casa, que sobre cada mujer, sobre cada familia, y que desde hoy empecemos y nos esforcemos
y lleguemos a la perseverancia para ser mujeres sabias, que edifiquemos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra vida diaria, cualquier circunstancia, y sobre todo que seamos mujeres que podamos estar llenas de sabiduría y de fe para levantar a otras. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno hasta el día de hoy. Y sabemos que cuando permitiste y te inspiraste para escribir este libro, pensaste en nosotras, pensaste que íbamos a vivir circunstancias, íbamos a tener problemas, quizás iba a haber enfermedad. Y hoy, Señor, nos hablaste claramente para saber que tú estás con nosotros, que tú en cualquier adversidad vas a estar con nosotros, abriendo caminos, dando esa sabiduría y derramando de esa fe, esa paciencia para cruzar cualquier adversidad. Hoy te doy gracias, Señor, gracias por este puñado de mujeres, gracias por la sabiduría que tú has derramado abundantemente sobre cada una. Dice tu palabra que pidamos sabiduría abundantemente y tú la vas a derramar, y así lo creemos, Señor. Yo no sé qué problemas tengan mis hermanas, qué circunstancias estén viviendo, no sé en qué área necesitan esa sabiduría, pero yo te pido que la derrames en doble porción, que la derrames abundantemente, que desde hoy, Señor, sepamos que solo es ir a ti, solo es doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos y confiar en que tú estás obrando. Que aún, Señor, nos podamos gozar en esas pruebas, en esas adversidades, tener ese sumo gozo que viene de ti, que sabemos que tú vas con nosotros, que no estamos solas en esa prueba, que tú vas con nosotros. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos lleves esta noche con bien a nuestras casas, que nos lleves con bien, que así como lo dice tu palabra, que en paz nos acostamos y en paz nos levantaremos, y así lo creemos, Señor, que haya esa paz interna en cada corazón y en cada vida. Te doy gracias por cada mujer que hoy vino. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y tenemos a alguien nuevo, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Ya se fue? ¿Cómo te llamas, mi amor? Amalia. Amalia, sabes que tú vienes por primera vez, ¿verdad? No conoces del Señor. ¿Poquito? ¿Quieres hacer una oración? Sabes que muchas de más bien todas, en algún momento llegamos así como tú, y también nosotras abrimos nuestro corazón y recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor. Nosotras creemos que cuando vienes a Él y lo recibes como tu Señor, le das esa autoridad para que empiece a cambiar tu vida. Entonces queremos orar por ti, y nuestras oraciones es que el Señor pueda transformar tu vida como ha transformado la nuestra. ¿Sí quieres? Ponte de pie, por favor. Nadie te va a ver, todas cerremos los ojitos. Amado Dios, si quieres repetir conmigo. Amado Dios, esta noche abro mi corazón, te recibo como Señor y como Salvador de mi vida. Hoy acepto que seas mi único Dios. Te doy gracias porque sé que tú estás aquí y que tú vas a obrar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar por ti. Amado Dios, te doy gracias por la vida de Amalia. Gracias por la vida de Amalia, Señor. Gracias por su corazón. Yo no sé qué está pasando en su vida, no la conozco, pero tú sí la conoces. Hoy te pido que tú cambies su vida, que cambies su final, que transformes su vida como has transformado la nuestra, que tú la vuelvas a llenar y regresar a ese primer amor y a ese día donde tú la diseñaste, Señor, al día donde tú la hiciste por primera vez. Hoy vuelve a voltear tus ojos hacia ella y que ella pueda sentir tu amor. Hoy te pido que la abraces, Señor, y que puedas transformarla completamente. Te doy gracias por su vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.